porque el tema de los medicamentos es un arsenal, es un arma que tenemos para luchar en la guerra de la vida contra la muerte, o sea, de la salud contra la enfermedad. Estamos conversando con Mónica Barcia, abogada de la UCB, experta en Derecho Aeronáutico, con posgrados en la UNEFA en Derecho Aeronáutico. Es un posgrado que se dicta en la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Mónica, conversamos acerca de transportar medicamentos con los pasajeros. El tema es que no hay una regulación que establezca un límite como tal, pero sabemos que sí hay un límite. Por ejemplo, tú no puedes llevar muchos medicamentos, ¿no? O sea, hay unas restricciones. Ampliaron un poco esto, el tema porque tú no puedes llevar cajas y cajas y cajas de medicamentos. Hay gente que viaja y necesita estar más, por ejemplo, necesita estar un mes, 2 meses. Por ejemplo, mucha gente de Venezuela que tiene familiares en España y que aprovecha, que ya tiene los pasajes comprados y todo, aprovecha de ir a ver los hijos, etc. Entonces, tú viajas para España para estar una semana, ¿no? Tú viajas, estás un mes, 2 meses, porque además tienes tus seres queridos ahí. Entonces, vamos a ampliar un poco esto. ¿Qué cantidad de medicamentos pueden pasar las personas? O sea... Ok, por ejemplo, hacia la Unión Europea, ellos recomiendan que el límite sea entre 30 a 90 días para utilizar estos tipos de medicamentos, siempre que tengan un informe médico avalado por un médico certificado y que este informe sea muy detallado, es decir, el nombre de la prescripción del medicamento, la vigencia del medicamento, o sea, incluso la identificación del doctor. Tiene que ser muy detallado este informe, y como habíamos comentado anteriormente, de si se trata de otro país, de otro tipo de idioma, siempre que esté traducido al idioma inglés, por lo menos. Estos lapsos de 30 a 90 días es como el tiempo donde el pasajero va a poder tomar estos medicamentos. Si, por ejemplo, el pasajero se va a quedar más de 90 días en determinado país de Europa y ya se culminó el consumo de estos medicamentos, tiene que renovar esta prescripción médica dentro de opciones, por ejemplo, del tipo de medicamentos, porque puede ser un tipo de medicamento que en nuestro país está permitido, por ejemplo, de venta libre, pero resulta que es un tipo de medicamento en ese país que no está permitido para venta libre, sino bajo prescripción médica. Entonces, todo esto se tiene que prever. O sea, la cosa es medio complicada, ¿no? Porque tenemos sí, los medicamentos sin prescripción. Por ejemplo, los analgésicos, antiácidos, etcétera, son medicamentos sin prescripción facultativa. Y después están los medicamentos con prescripción facultativa. Si llevas un medicamento con prescripción facultativa, tienes que cargar el récipe, o sea, la receta, y un informe médico, ¿no? Que debe estar en un idioma entendible. O sea, que si vas a un país donde no se habla español, tienes que traducirlo al inglés, ¿no? O sea, tienes que llevar eso traducido al inglés. O sea, es un poco complicado, ¿no? Porque hay medicamentos, nosotros tenemos medicamentos con prescripción facultativa, pero hay otros medicamentos que son también con prescripción, pero que además son psicotrópicos. Por ejemplo, si vas a trasladar un psicotrópico, ¿cómo haces? Igualmente tiene que ser, o sea, el énfasis es en el informe médico. Informe médico que esté detallado. O sea, porque si no te pueden decir que estás llevando droga. Sí, te pueden aplicar esa ley. Es delicado. Es delicado porque se puede aplicar las normas contra el transporte de este tipo de medicamentos. El tráfico ilícito de drogas. Pueden aplicar esas leyes a la persona, ¿no? Correcto. Siempre se tiene que tener la prescripción médica que avale el transporte de ese tipo de medicamentos. Como me estás comentando que, por ejemplo, hay tipos de pasajeros que aprovechan este viaje para llevar medicamentos a un familiar que está allá, no lo recomiendo, porque muy probablemente cuando lleguen a ese aeropuerto no le van a permitir
el acceso a estos medicamentos que no se encuentren avalados y certificados por el informe. Entonces sí, porque hicimos, ya, fíjate, ahora fue que llegó la invitación para transmitir con ambos teléfonos. Entonces, bueno, aquí las redes sociales tienen sus retrasos. O sea, no solamente las aerolíneas se atrasan, tienen un retraso, sino también los celulares, ¿no? Por eso es que también se pierden las maletas, ¿verdad? Por eso es que los medicamentos tienen que llevarlos en el equipaje de mano, ¿no? Porque si ya tus medicamentos los pones en el equipaje de a bordo, se pierde esa maleta y después, bueno, estás sin medicamentos y es más grave la cosa. O sea, es grave estar sin la ropa, pero sin medicamentos es más grave todavía. Entonces, decías, el tema de llevar medicamentos para familiares. O sea, los venezolanos en ese aspecto somos muy bondadosos, porque entonces a nosotros nos dicen, mire que va para España, o tanto de ida como de regreso, ¿no? Porque entonces allí están los venezolanos, la comunidad venezolana, y te dice, bueno, mire, llévame estos medicamentos que no se consiguen en Venezuela, llévamelos. Y entonces, como es algo que no se consigue, quiere mandarte la máxima cantidad. Entonces, y no es un solo amigo, un solo familiar que está allá, son varios familiares que pueden estar y te pueden mandar por medicamentos. Vienes con cantidades grandes de medicamentos. O sea, eso se puede hacer, puedes viajar con esas cantidades. Por eso es que yo creo que de alguna manera se debe haber una limitación a la cantidad de medicamentos que quiere pasar. Y en caso de la peligrosidad del medicamento, en el sentido que estos medicamentos que son líquidos, ¿no? Que son considerados sustancias peligrosas, pero hay medicamentos que pueden ser gases, por ejemplo. Exactamente. Y es común que las personas viajen con gases, o sea, con bombonas. Bueno, fíjate, en este caso estaríamos hablando de equipos médicos. Por ejemplo, los oxígenos portátiles que determinados pacientes o pasajeros lo requieren durante el viaje, sí está permitido bajo ciertas restricciones. Es decir, estos oxígenos portátiles tienen que estar certificados por la FAA, que es la Federación de Aviación Civil, que regula este tipo de transporte de equipos médicos, y esta certificación debe estar con una etiqueta muy especial dentro del equipaje de este tipo de oxígenos portátiles, porque si no, esos están denominados como POC, que esa es como la terminología específica. Estos POC tienen que estar certificados por la FAA bajo una etiqueta específica. Todos estos portátiles oxígenos que no estén certificados bajo la FAA no están permitidos por las aerolíneas. De hecho, la propia aerolínea indica detalladamente que tiene que tener la certificación de la FAA para poder ser transportados. O sea, en el boleto, esas letras chiquiticas que nadie lee a veces, ¿no? que tienen en el boleto. Fíjate, es decir, una persona que tiene enfisema pulmonar necesita de oxígeno, no puede prescindir de la máscara de oxígeno y va a viajar. Entonces, tiene su bombona, no, bueno, a lo mejor en la casa tiene una bombona grande, pero hay equipos portátiles de oxígeno portátil que pueden llevar. Ahora, cualquier bombona serviría, ¿no? Acabas de decir, ¿no? Que tiene que ser un tipo de bombona certificada, ¿no? Correcto. Porque imagínate que en pleno vuelo, como cambian las presiones, estas bombonas no tienen las válvulas, no tienen como la seguridad necesaria, y que se te dispare dentro del avión, se te abre una válvula de esas, ¿no? Dentro del avión en pleno vuelo, ¿no? Pones en peligro a todos. Claro. Pero, ¿cómo hace la gente? O sea, que yo voy a viajar, hay un paciente que se va a trasladar, necesita trasladarse a lo mejor para un tratamiento médico, ¿no? Que nadie que está en esa situación va a querer
va a querer irse de vacaciones, ¿no? Pero sí necesita viajar porque necesita un tratamiento médico en un país, en otro país. Entonces, bueno, se tiene que trasladar en sus condiciones. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que ir antes a la aerolínea, tiene que llevar la bombona, llevar la factura de la bombona. Claro, ¿Cómo hace? Complicada, bueno, ¿no? sí, un poco, porque fíjense, en este caso diría que hay dos opciones, porque o está la aviación privada a través de una aeroambulancia, que es un tipo de aeronave internamente equipada para poder llevar este tipo de pacientes que hacen vuelos, incluso internacionales, y como ese tipo de empresa está equipada, entonces ya dentro de la aeronave cuentan con este tipo de oxígeno. Y también está la opción de ir a través de una aerolínea comercial como un pasajero y poder llevar estos oxígenos portátiles siempre que esté certificado. Porque si no están certificados bajo la FAA, no van a poder transportarlo, también porque es un riesgo, porque este tipo de oxígeno puede hacer un choque electromagnético con cualquier aparato dentro de la aeronave y pone en riesgo a toda la operación. Entonces, por ejemplo, también en el punto de vista de los cilindros, de estos oxígenos que son en cilindros, no están permitidos llevarlo en funcionamiento. Es decir, se pueden llevar como equipaje facturado, en equipaje de bodega, pero siempre que estén desconectados de la válvula. Es decir, Okay. que no pueda tener como una presión a determinada altura y que pueda estallar, sino que sí se pueden llevar, pero no en cabina, no en funcionamiento. Claro, claro, eso es complicadísimo, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, si a uno le dicen que los celulares, la batería, las laptops, que hay laptops que las baterías han estallado en pleno vuelo, ¿no? Sí. Ahora casi ya ya los fabrican, esas baterías de litio las fabrican mejores, pero antes era que la persona iba con su laptop y en pleno vuelo se recalentaba la batería y bueno, y estallaba. Y eso generaba un incendio dentro de una batería de una laptop tiene una cantidad importante de litio, ¿no? Ahora, si es un empresario, o sea, porque sabemos que los medicamentos se transportan principalmente en avión. Los medicamentos no vienen en barco, o sea, no vienen en contenedores en barco por múltiples cosas, siempre se trasladan en avión. Ahora, si no es un pasajero, sino un empresario, una droguería, una casa de representación que quiere importar medicamentos, ¿cómo hace? Bueno, aquí ya también tomaría presencia otro tipo de organismos. Por ejemplo, lo que son el departamento de seguridad, sí, el departamento de aduana, pero también el departamento de salud de cada país. Ellos son los que tienen los parámetros necesarios y para poder importar este tipo de sustancias o de productos. Y aquí también estaría presente lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista, lo que son el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas vía aérea, porque dependiendo también de este tipo de medicamentos, por ejemplo, si es un ácido, si es un tipo de medicamento en su estado natural, en su estado origen, es necesario embalarlos de determinada forma, con una etiqueta muy específica y que señale que es un tipo de mercancía peligrosa. También este tipo de mercancías peligrosas tienen que ser manipuladas por funcionarios que estén habilitados para eso. O sea, en los vuelos comerciales de pasajeros también vienen mercancía. Sí. O sea, sí, las aerolíneas transportan también mercancía. Las encomiendas y esas cosas vienen en esos vuelos. Pueden venir en vuelos comerciales de pasajeros, pero también hay tipos de aerolíneas que son netamente de carga y que traen solamente ese tipo de mercancía. Sí, pero sí, a veces uno los ve cuando sacan el equipaje, que no todo el equipaje son maletas, ¿no? De pasajeros, sino que puede venir herramienta comercial. ¿Es caro o barato? ¿Cómo es trasladar un medicamento? Imagínate, me imagino que depende si requiere refrigeración, si no requiere refrigeración. Por ejemplo, cuando se va a traer insulinas,
que requieren refrigeración. ¿La aerolínea tiene la capacidad de hacer eso, de traer esos refrigerados? Depende del tipo de aerolínea, porque existen aerolíneas que sí tienen estos envases refrigerados, que los pueden proveer como otro tipo de servicio, pero hay otras aerolíneas que no, que dependen del tipo de que la empresa se tiene que encargar de este tipo de refrigeración. Y en cuanto a los costos, también depende del trayecto, depende del tipo de aerolínea, depende del país de origen y el país de destino de cada tipo de regulación. Ya, bueno, es bastante complejo, por eso cuando las cosas se ponen difíciles, uno que hace buscarse un abogado, ¿no? Les recuerdo, estamos hablando con Mónica Barcia, abogada, egresada de la UCB y especialista en Derecho Aeronáutico. Estamos hablando sobre el tema del transporte de medicamentos por avión. Fíjate, Mónica, la parte política es también importante considerarla, ¿no? En el año 2011, entre el 2011 y el 2014, las aerolíneas fueron muy rigurosas para transportar medicamentos, ¿no? Sobre todo hacia Estados Unidos, o sea, para entrar a Estados Unidos. En ese entonces se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una, una ley, una propuesta de ley que se llamaba Stop Online Piracy Act, o sea, que acta para detener la piratería, ¿no? Y dentro de esas discusiones, además los congresistas, los representantes, estaban las empresas, ¿no? Y las empresas farmacéuticas formaron parte como asesores del legislativo en esa acta. Se alegaba de que se violaba la propiedad intelectual, o sea, sobre todo las patentes, porque era un comercio que se hacía de Canadá hacia México. Canadá produce medicamentos más baratos, mucho más baratos que Estados Unidos, y medicamentos de buena calidad, laboratorios de muy buena calidad. Igual desde México también entraban muchos medicamentos hacia Estados Unidos. O sea, en el fondo había algo comercial, era como detener el flujo de medicamentos hacia los Estados Unidos. Las empresas les preocupaba eso. Bueno, ahorita Trump lo resolvió de tal manera que estableció un arancel, ¿no? Y empezó a establecer aranceles. Por cierto, parece que con la Unión Europea acaban de fijar uno de un 15%. Bueno, pero amenazó con que el arancel podía llegar a 200%, etcétera. Bueno, toda esta guerra de los aranceles de Trump. Y en esa época se empezaron a cerrar páginas web de farmacias online que operaban en Canadá sobre todo, alegando de que se estaban violando la propiedad intelectual. Se estaba violando la propiedad intelectual y en algunos casos el derecho a autor, etc. Y cerraron casi cerca de 1.300 sitios, páginas, ¿no?, de venta de medicamentos por correo, ¿no? Venta de medicamentos online. Se alegaba mucho también que además de la violación de las patentes, había venta de medicamentos con prescripción. O sea, que había medicamentos que tenían prescripción facultativa y que la gente los compraba vía online sin la prescripción. Y bueno, y saltó el tema del fentanilo y los opiáceos, etcétera. Bueno, eso fue todo un drama. En ese año coincidió con la escasez de medicamentos en Venezuela. Fue ese periodo, el año 2013-2014, un periodo criminal también al cual nos sometieron a todos los venezolanos, donde desaparecieron todos los medicamentos. Entonces, se tomaron medidas de restringir el transporte de medicamentos a través de los couriers, ¿no?, de estas empresas que prestan servicios puerta a puerta, los servicios de transporte, de encomienda de medicamentos. Y en Venezuela, también estos couriers, que a veces son subsidiarias de empresas transnacionales, estos couriers también limitaron el transporte de medicamentos. Y la gente se encontraba a veces en situaciones de aprieto porque necesitaba mandarle a
a un familiar que estaba en Maracaibo un medicamento por estas empresas de courier y no lo llevaban. Te decían, no se transportan medicamentos, era prohibición de mandar medicamentos por encomienda. Entonces, esto fue o sea, unas medidas, porque a veces las medidas están justificadas con la seguridad, con el bienestar, etcétera, pero a veces hay intereses comerciales o políticos que están detrás de eso y que no los vemos. No sé qué opinión puedes tener al respecto. Bueno, yo como abogada y como especialista en esta área tan operacional y técnica, Tan específica, sí, ¿no? tan específica, yo veo que todas estas medidas son siempre con el objetivo y la visión de un resguardo, una seguridad operacional. Claro, claro. En cambio, ve, yo que soy un político y mal pensado, ¿verdad? Siempre buscándole como la quinta pata al gato. Pero mira, sí, antes las empresas negaban el hecho de los precios diferenciados en los países, pero ahora ya no lo pueden negar porque el mismo Trump este, lo, lo, lo argumentó con las medidas, con las órdenes ejecutivas que él dictó para restringir la entrada de medicamentos y el precio, poder controlar el precio de los medicamentos dentro de los Estados Unidos. Y el mismo Trump dijo que una misma empresa multinacional tiene precios en cada país. O sea, por ejemplo, en Chile, en Latinoamérica, los medicamentos más caros son los que se venden en Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene unas leyes de propiedad intelectual muy estrictas y eso elimina un poco la competencia de los laboratorios nacionales. En cambio, Argentina tiene muchos laboratorios nacionales, los medicamentos son más baratos y más ofertas de medicamentos a la población. Entonces la gente iba a Argentina y traía, hacía su mercado de medicamentos y lo llevaba para Chile, pues en Chile eran demasiado caros los medicamentos. Entonces, las aerolíneas se pusieron, bueno, como impedían que pasaran estos medicamentos, incautaban medicamentos cuando la gente llevaba un número importante, pues, porque la gente, tú no vas a viajar, tú viajas y tú tienes tratamiento de por vida y tú dices, bueno, por ejemplo, el tema de la osteoporosis. Me acuerdo yo que el Fosamax en Chile tenía un precio pero extremadamente alto, en Argentina era muy barato, en Venezuela era barato y además había opciones genéricas, ¿no? Ya patentes sobre el alendronato, había versiones genéricas y la gente, los chilenos que venían a Venezuela querían llevarse, bueno, pues cantidades de este medicamento porque era muchísimo más barato. Entonces, claro, a veces uno dice, bueno, estas regulaciones a veces también responden a intereses comerciales. Mira, como estamos llegando casi al final del programa, Mónica, yo quiero darte la oportunidad para que digas de un mensaje final, hagas invitaciones. Mira, tus redes sociales, Mónica, cómo la gente que nos está escuchando puede decir cómo me pongo en contacto con esa abogada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quería hacer mención también, que es muy importante, que en el transporte de los medicamentos que necesitan refrigeración, eso se puede llevar a través de hielo seco. Pero el hielo seco es permitido, por ejemplo, por cada pasajero hasta un máximo de 2 kilos por persona. Entonces, para que también lo tomen en cuenta al momento de llevar este tipo de medicamentos que necesariamente tenga que mantenerse refrigerado. Y también existen aerolíneas que cuentan con este tipo de servicio de refrigeración, pero dependerá de verificar previamente también con esto. Que no se nos olvide tus redes sociales. Sí, mis redes sociales es en Instagram como Mónica Abogada, completo Mónica Abogada. Y a través de LinkedIn también me pueden conseguir como Mónica Bárcena. Mi número de teléfono personal es 0412-960-5901 y estamos a la orden para cualquier tipo de asesoría, representación que requieran, consultoría desde el punto de vista aeronáutico, que no solamente el aeronáutico está dirigido a todos los explotadores aéreos, sino también a los pasajeros que son la parte fundamental de todas las operaciones. Ok, correo electrónico.
Correo electrónico es monicabarcia266@gmail.com. Si quieres repítelo, por favor. Mónica Barcia, con B alta, ARCIA, 266@gmail.com. Ok. Y en Instagram, Mónica Abogada. Todo corrido. Mónica Abogada, correcto. Con una sola, todo corrido, Mónica Abogada. Ok, perfecto. Bueno, Mónica, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Arsenal Terapéutico. Esto es uno de los programas históricos que tenemos, uno de los mejores programas que hemos hecho. Y bueno, en verdad te felicito por ese dominio, ese conocimiento que tienes de esa área del derecho. Y bueno, no queda más que darle las gracias aquí al equipo de Radio Negro Primero. Tenemos en la dirección de la estación a Carlos Lugo, también la coordinación general Alexander Villamizar, en la coordinación técnica Pedro Méndez, en la administración Eder Pacheco, en la logística Xiomara Méndez, Contraloría de Gestión Iraida Montañez, en la producción Mario Dugarte. Se despide de ustedes este soldado Eduardo Samán. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana.